¿Qué tal, chicos? Te saluda Ivonne Salazar. Formo parte de la Liga de Estudiantes y en esta oportunidad les traigo el primer video relacionado al tema 1 que abarca lo que es el entorno de Excel. ¿Sí? Entonces vamos iniciando contando un poquito de la importancia de este programa. Ustedes no sé si se han podido percatar que cuando nosotros vamos a postular a un determinado puesto de trabajo, en la gran mayoría de estos perfiles está como requisito el manejo de lo que es el paquete de Office o en algunos casos específicamente el programa de Excel a nivel intermedio. Entonces, este programa es sumamente requerido por las empresas actualmente. Entonces, es por ello que resulta fundamental de que cada uno de nosotros sepamos utilizar de manera correcta este programa, ¿verdad? Entonces, vamos iniciando con una pequeña introducción. Excel es una aplicación de tipo hoja de cálculo, la cual forma parte del paquete de Microsoft Office. ¿Sí? Entonces, este programa se utiliza muchas veces como un medio para realizar diferentes tipos de operaciones, desde aquellas que nosotros consideramos sumamente básicas y sencillas, como son sumar, restar, multiplicar, etcétera, ¿no? E incluso llega hacia esas operaciones que poseen un mayor nivel de complejidad, de las cuales es necesario que nosotros hagamos uso de lo que son fórmulas o funciones, ¿sí? Pero en Excel nos facilita este tipo de manejo de fórmulas y funciones. Simplemente ya están listas para ser insertadas y lo único en lo cual nosotros tenemos que tener sumamente cuidado es en el manejo de los datos, qué datos estamos considerando o vamos a considerar. ¿Sí? Entonces, Excel, además de ello, nos permite insertar gráficos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder realizar un mejor análisis y una comprensión de los resultados. También nos permite administrar gran cantidad de datos con mucha facilidad. Y por medio de sus famosos filtros y tablas dinámicas es que tenemos la posibilidad no solo de resumir, sino también de analizar, explorar y presentar información que resulte relevante dentro de un proceso de decisiones. ¿Sí? Entonces, pasando ya al segundo punto, tenemos cómo podemos acceder a este programa de Excel. En este curso, nosotros vamos a comenzar desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, con la finalidad de que todos podamos aprender, ¿sí? Porque hay quizás estudiantes que están interesados en querer aprender el programa de Excel y es su primera vez, digamos, que van a utilizar este programa. Entonces, es por ello que estamos iniciando desde lo más básico y llegaremos hasta el nivel intermedio. Entonces, les mencionaba, en este video yo te voy a enseñar 3 formas básicas de ingresar al programa de Excel. La primera de ellas es ubicándonos en el escritorio y luego en el icono de acceso directo, ¿sí? Que es el que estamos señalando con el puntero. Doble clic y se va a abrir esta ventana de inicio. Entonces, esa sería la primera forma, ¿sí? Entonces, vamos cerrando y te voy a enseñar la segunda forma. La segunda forma es ubicándonos en el botón inicio y en la barra de búsqueda simplemente digitamos Excel, ¿sí? Y automáticamente nos va a hacer la búsqueda de la aplicación. Presionamos clic y automáticamente nos va a abrir el programa de Excel. La última forma es mediante lo que es combinación de teclas. Vamos a presionar la tecla Control más la letra R y nos debe aparecer esta pequeña ventana de nombre Ejecutar, en la cual en la opción que dice Abrir, ustedes van a digitar Excel
y presionan la opción aceptar. ¿Sí? Entonces, de esta forma estaríamos ingresando nosotros a lo que es el programa de Excel. Entonces, simplemente vamos a presionar en la opción que dice Nuevo libro en blanco para ingresar de por sí a la interfaz de Excel. ¿Sí? Ahora, en Excel es importante que ustedes sepan que se puede trabajar con diferentes tipos de datos. Desde datos de tipo enteros, por ejemplo 80, o datos de tipo decimales, por ejemplo 1.5678. También tenemos que podemos trabajar con datos de tipo texto, por ejemplo la liga de estudiantes, o lo que son datos alfanuméricos, es decir, la combinación de números con letras. ¿Sí? Por ejemplo, Avenida Grau 123. Entonces estamos combinando texto con número, ¿verdad? También vamos a poder trabajar con datos de tipo fecha. Por ejemplo, 21 del 8 de 1995, supongamos, ¿sí? Y también con datos de tipo hora. Por ejemplo, las 13 horas con 45 minutos, 30 segundos, un ejemplo, ¿no? Y por último tenemos los datos de tipo lógicos, que son aquellos que vamos a tener como resultados verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de datos con los cuales nosotros vamos a trabajar en Excel. Ahora, una vez que ya estamos en la interfaz de Excel, es importante que conozcamos cuáles son los elementos de esta interfaz. ¿Sí? Tenemos en primer lugar la barra de título, que es en donde aparece el nombre del archivo. En este caso me aparece como libro 1. Por defecto, cuando abrimos un primer libro, siempre les va a salir libro 1. Este nombre va a cambiar hasta que ustedes le asignen un nombre establecido a su archivo. ¿Sí? Guión va seguido del programa en el cual estamos trabajando. En este caso, que es Excel. Entonces, al lado de esta barra de título tenemos los botones de maximizar, minimizar y cerrar, que son los botones de control. Al lado izquierdo tenemos los botones de guardar, deshacer y rehacer, que pertenecen a la barra de herramientas de acceso rápido. Esta barra de herramientas de acceso rápido es modificable, ¿sí? Ustedes pueden observar una flechita, hacen clic y me va a permitir personalizar. Es decir, que todos aquellos comandos que están con un visto bueno es porque están apareciendo en esta barra. Son los comandos que más utilizamos, es decir, con mayor frecuencia. Por ejemplo, si yo de manera reiterativa siempre envío desde Excel para imprimir, activo la opción que dice impresión rápida. Hago clic y ustedes pueden ver que en esta barra de herramientas de acceso rápido se incrementó o se ha aumentado un icono de impresión rápida. Si quiero desactivarlo, simplemente vuelvo a hacer clic y veo que ya no está seleccionado. ¿Sí? Entonces, esta es la barra de herramientas de acceso rápido. En la parte inferior tenemos la cinta de opciones. La cinta de opciones está conformada a su vez por lo que son fichas o pestañas. ¿A qué nos referimos con fichas? Por ejemplo, ficha inicio, ficha insertar, ficha disposición, fichas fórmulas y así con las demás fichas, ¿sí? Ahora, estas fichas a su vez están conformadas por grupos. Por ejemplo, ficha inicio, grupo portapapeles, grupo fuentes, grupo alineación, números, estilos, celdas y edición, ¿sí? Y estos grupos contienen lo que son los famosos comandos. Por ejemplo, ficha inicio, grupo fuente, comando negrita, cursiva, subrayado, color de fuente, etcétera, ¿no? Entonces los comandos son las opciones que encontramos dentro de los grupos.
Luego de ello tenemos la barra de desplazamiento vertical, que está al lado derecho, y la barra de desplazamiento horizontal, que está en la parte inferior derecha, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Debajo de esta barra horizontal tenemos los botones de visualización, que son 3, la vista normal, el diseño de página y la vista previa de salto de página. Y al lado derecho tenemos el botón de zoom. Correcto. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en cualquier celda, hacemos clic en cualquiera de los cuadraditos en blanco, nos aparece en este cuadrado que estoy señalando, que tiene por nombre cuadro de nombre, ahí me va a aparecer el nombre de la celda que estoy seleccionando o del rango de celdas que yo selecciono. Al lado de este cuadro de nombre yo tengo el asistente de las funciones. En esta barra me va a aparecer todos los datos o todo el contenido de la función que yo esté insertando en una celda, ¿correcto? Entonces, esa es parte de lo que es la interfaz de Excel. Ahora, para irnos familiarizando, debemos tener en cuenta ciertos conceptos básicos con los cuales vamos a trabajar durante todo el curso. Por ejemplo, debemos saber qué es una columna dentro de Excel. En Excel, las columnas son aquellas que están representadas por una letra y están ordenadas, en este caso, de manera alfabética, ¿verdad? ¿Sí? Están ordenadas de manera alfabética, las representan una letra y están de manera vertical. Y las filas son aquellas que están representadas por un número, es decir, ordenadas de manera numérica y están en una posición horizontal. Entonces ya tenemos el tema de las columnas y el tema de las filas. Ahora, ¿qué es una celda? Cuando nosotros hablemos de una celda, significa que es la unión de una columna con una fila. Esta intersección que se genera entre la columna y la fila es una celda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a comenzar a digitar nombres en la celda G3, por ejemplo, G3. Entonces, ya sé, busco la columna G, la fila 3 y ahí vamos a comenzar a escribir nombres, ¿correcto? Entonces, ese es el tema de lo que es una celda. Ahora, cuando hablamos ya de rango de celdas, es cuando ya seleccionamos 2 a más celdas. Por ejemplo, elijan el rango de celdas desde G3 hasta G7. Todo lo que yo he seleccionado es mi rango, que va desde G3 hasta G7, ¿sí? Entonces, ese es un rango de celdas. Ahora, cuando yo les mencione, por ejemplo, dentro de su archivo de Excel, abran una nueva hoja. En la parte inferior izquierda tenemos que dice que estamos en la hoja 1. Si queremos agregar más hojas, simplemente hacemos clic en este símbolo más, que si pasamos el cursor dice hoja nueva. Hago clic y se van a ir agregando más hojas a este archivo de Excel. ¿Sí, chicos? Entonces, ya para terminar este primer tema, vamos a ver que en Excel se van a activar diferentes tipos de punteros. Por ejemplo, el que estamos viendo, que es una cruz de color blanco, ¿sí? Con un relleno de color negro. Este puntero se utiliza para seleccionar celdas. Por ejemplo, elegimos la celda G3 hasta H3. Entonces siempre me va a salir ese puntero. Ahora, cuando yo quiero copiar las celdas o el contenido de una celda, van a ubicarse al lado de nombre y digitan 1, por ejemplo, ¿sí? Si yo me ubico en esta celda, en la esquina inferior derecha, vemos que el cursor o el puntero ya cambió de forma. Ahora es mucho más delgado y es de contorno blanco y de relleno negro. Entonces, cuando yo arrastre hacia abajo, simplemente me va a copiar el contenido de la primera celda, ¿sí? Ahora, existe otro tipo de puntero.
vamos a borrar o vamos a ubicarnos al lado de 1, vamos a digitar nuevamente 1, ¿sí? Tenemos el puntero que genera lo que son serie de datos. Entonces, ¿cómo genero este puntero? Simplemente me voy a ubicar en donde está el número 1, presiono la tecla control y me ubico en la parte inferior derecha, en la esquinita de abajo. Y me va a aparecer el puntero anterior más una flechita más pequeña. Entonces, cuando yo arrastre, simplemente me va a generar una secuencia, ya no me va a copiar el mismo dato, ¿sí? Entonces, este tipo de puntero se utiliza para generar series. Ahora, hay otro puntero que se genera cuando nosotros queremos mover el contenido de una celda. Por ejemplo, este dato 5, quiero pasarlo a esta celda B1. ¿Cómo lo arrastro? ¿Sí? Se van a ubicar en cualquiera de los bordes, ¿sí? En cualquiera de los bordes. Yo me voy a ubicar en el borde inferior y les va a aparecer este tipo de puntero. 4 flechas hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda y una flecha de color blanco, ¿sí? Entonces simplemente hacen clic y van a arrastrar su celda hasta la celda que la quieren ubicar, que en este caso es la B2. Y entonces se elimina de esta celda I5 y pasa a la B2, ¿correcto? Ahora tenemos un puntero que se va a activar en el tema de lo que son ampliar lo que son las columnas. Por ejemplo, me ubico entre la columna D y la columna E. Entre ambas me voy a ubicar y me va a aparecer este puntero, solamente con flechas activadas hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Con este tipo de puntero nosotros podemos ampliar el ancho de las columnas. Entonces, lo mismo pasa si nos ubicamos entre filas, pero podemos ver que en este caso el puntero cambia. Ya no tiene las flechas hacia la derecha y hacia la izquierda, sino ahora son flechas hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora nos va a permitir modificar el alto de las filas, ¿sí? Y por último tenemos dos tipos de punteros. Cuando nosotros seleccionamos una celda, podemos ver que nos aparece una flecha hacia abajo. Y cuando seleccionamos una fila, nos aparece una flecha hacia la derecha. Entonces, estos serían los 8 tipos de punteros con los cuales vamos a trabajar dentro de Excel, ¿sí? Entonces, con esto estaríamos culminando todos los puntos del tema 1 relacionado al entorno de Excel, ¿sí? Nos estaremos viendo en un próximo video con el tema número 2.